Convocamos a esta conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena para hablar de el tema ambiental, la medida que ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis tomó y otras medidas que se han tomado en la Ciudad de México respecto al asunto del medio ambiente, y aprovechar para tocar otros temas también relacionados con el asunto ambiental. Sobre la medida que tomó ayer la Comisión, y en particular lo que le corresponde a la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario de Morena, nuestro punto de vista es que una vez más las autoridades le pasan la factura a los ciudadanos y no asumen sus propias responsabilidades. Nosotros hemos venido diciendo que hay una tala indiscriminada de árboles en esta ciudad, solapada por el gobierno de la ciudad, por la Secretaría del Medio Ambiente y hasta por la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Ambiental y Territorial, la PAOT, y que en los últimos años se han talado más de 10,000 árboles, más los que se acumulen, y eso genera afectaciones. También hemos dicho con toda claridad que no se le ha invertido suficiente dinero para fortalecer el transporte público en la Ciudad de México. En el debate que tuvimos sobre el presupuesto de la ciudad, nosotros planteamos que debe haber suficiente recurso para que se compraran 1,000 unidades más de RTP, que se fortaleciera también el transporte eléctrico, el sistema de transportes eléctricos, tampoco se hizo, y el gobierno de la ciudad tiene en el cajón 30,000 millones de pesos y no se invierten en mejor transporte público. Ahora, con la medida que acaba de tomar la comisión, vamos a tener el 20% más de usuarios en el transporte público. Si de por sí ya el Metrobús vamos como sardinas, y el metro va como sardinas, y si los autobuses van los capitalinos como sardina, ahora con el 20% más, pues se va a generar una sobresaturación. ¿Por qué? Pues porque no se ha previsto. El jefe de gobierno hace unos días dice que a él le gustaría mucho que los taxis fueran eléctricos, lo dice como si fuera cualquier ciudadano. Pues le digo al doctor Mancera que no es cualquier ciudadano, él es el jefe de gobierno, y para que tuviéramos un transporte eléctrico de taxis, pues se tienen que implementar políticas públicas para que eso ocurra. Tampoco el gobierno de la ciudad ha cumplido su promesa de renovar el parque vehicular del propio gobierno de la ciudad. Seguimos viendo camiones de basura muy contaminantes, seguimos viendo patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de 8 cilindros que gastan mucha gasolina, y por ahí debería de empezar el gobierno de la ciudad a tomar medidas antes, insisto, que pasarle la factura a los ciudadanos. Otro tema que nos parece importante, que no se han tomado medidas preventivas o acciones de gobierno, tiene que ver con el propio esquema que tenemos en la estructura burocrática de la Ciudad de México. Vemos una Secretaría de Movilidad que es los servidores públicos que están en ese espacio, en lugar de ser especialistas en el tema, son dirigentes políticos del PRD que no tienen conocimiento del tema, no trabajan para mejorar la movilidad en la ciudad, simplemente son espacios donde dirigentes del PRD han encontrado un lugar en esta secretaría. Dentro de algunos de los temas que nosotros nos parece fundamental, insisto, antes de que se tome medidas para afectar a los capitalinos, se tienen que tomar medidas por parte del gobierno de la ciudad. Y el otro tema que también hemos insistido, que ya parece una necedad, un capricho
del gobierno de la ciudad es no modificar en nada el reglamento de tránsito. Ya hay especialistas que dicen con toda claridad que las modificaciones al reglamento de tránsito han generado más tráfico, han generado más contaminación, y el gobierno de la ciudad sigue montado en su macho de decir no hacemos ninguna modificación al reglamento de tránsito. En este sentido, el Grupo Parlamentario de Morena tiene algunos planteamientos muy precisos que queremos hacer al respecto. Primero, que en esta ciudad se implemente la cero tala de árboles. Si realmente estamos en un problema ambiental de estos tamaños, lo primero que tenemos que hacer es cero tala de árboles a partir de hoy mismo. Por ninguna obra pública y por ninguna obra privada se tendría que autorizar que se talara un árbol más en esta Ciudad de México. Apenas vimos el fin de semana pasado cómo los vecinos de la zona de Barranca del Muerto estaban peleando para que la constructora que está construyendo el paso de Mixcoac no talara más árboles. Nada más en esa obra llevan más de 1000 árboles talados. Entonces, como medida emergente, cero tala de árboles a partir del día de hoy en la Ciudad de México. Como medida emergente, que el gobierno de la ciudad destine 1,000 millones de pesos para fortalecer la red de transportes eléctricos y la red de RTP, de transporte público, en la Ciudad de México. Como otra medida emergente, que se permita la vuelta a la derecha continua como se tenía antes, y como otra medida emergente, que en vialidades de más de 2 carriles se permita avanzar a más de 50 kilómetros por hora. Nosotros estamos planteando 70 kilómetros por hora. Y que verdaderamente haya incentivos fiscales para que las empresas que puedan acercar a sus trabajadores a sus centros laborales puedan tener incentivos fiscales tanto para la industria como para las empresas de esta ciudad, como algunas medidas emergentes. También plantear que todos los vehículos públicos que contaminen ostensiblemente realmente se vayan al corralón, empezando por los vehículos públicos del Distrito Federal. Y otra medida emergente que estamos planteando es que desaparezca el cuerpo de granaderos y que todos los elementos que están en esta corporación se vayan a los cruceros más complicados de la ciudad a agilizar el tráfico. No es posible que en esta ciudad tenemos perfectamente bien ubicados todos los cruceros que generan tráfico en la ciudad y que no haya policías que estén agilizando el tráfico. Son medidas que realmente podrían ayudar a mejorar la situación ambiental en la Ciudad de México. Insisto, antes que pasarle la factura a los habitantes del Distrito Federal. Bien, decía yo que el tema era ambiental, traíamos este tema en especial, pero también traíamos otros temas que tienen que ver con una política que ha estado desarrollando el gobierno de la ciudad para seguir quitando espacios, áreas verdes. El diputado Pablo César Martínez puntualmente quiere comentar un tema sobre el bosque de Aragón. Muchas gracias, coordinador. Efectivamente, bajo esta propuesta del grupo parlamentario de cero tala de árboles, se ve una visión contrastante con respecto a lo que declaran en medios, a las acciones como el Hoy No Circula, a las acciones del Paso Seguro, y es contrastante porque al mismo tiempo se están encargando de destruir áreas verdes, y una de esas áreas que están destruyendo pues es el bosque de San Juan de Aragón. Hace algunos días se inaugura el Sky Park con una inversión de 8.5 millones de pesos para brindar servicio a cerca de 1000 personas.
En esa misma inauguración se declara que se hará un balneario en el bosque de Aragón. Para toda la gente, dice así el jefe de gobierno, habrá un balneario para toda la gente y vamos a acelerarlo para que sea lo antes posible. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues que el asunto es que es bosque, no es parque. Los datos que nosotros tenemos es que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 12 de diciembre de 2008 se emite un decreto, que aquí tenemos la carátula, un decreto por el que se declara área de valor ambiental del Distrito Federal con la categoría de bosque urbano, y así se le declara al bosque de San Juan de Aragón. Está publicado en la Gaceta del 12 de diciembre de 2008. Entonces, vamos a difundir estos datos para que se enteren que el bosque de Aragón no es ningún parque. ¿Cuál es la diferencia entre bosque y parque? Pues que el bosque es un área protegida, es un área que no se puede concesionar, y un parque tiende a que tú puedas concesionar ciertos espacios. También en el año de 2015, en las puertas del bosque, se publicó el compromiso CG 201 de la Presidencia de la República, en el que se denomina en el que el bosque de Aragón se va a llevar un proceso de recuperación y rehabilitación en sus áreas verdes. Entonces, bajo el esquema de la contingencia ambiental, bajo el esquema de cuidar el ambiente, pues creemos que es contradictorio tumbar o seguir en la tala de árboles, pensar en crear un balneario en una área de natural protegida. Creemos que no es una acción que va a ayudar a esto. En el periodo pasado nosotros subimos distintos puntos de acuerdo. Subimos un punto de acuerdo en el cual estábamos solicitando 70 millones de pesos para el bosque de San Juan de Aragón, para reforzar el programa de rehabilitación. Entonces, este punto de acuerdo se encuentra en comisiones. Desde aquí le hacemos un llamado al jefe de gobierno a través de la Consejería Jurídica que nos ayude a que se destinen estos recursos y rehabilitar el bosque de San Juan de Aragón. También subimos un punto de acuerdo en el cual solicitábamos que se nos informara sobre el estado que guarda el Centro de Convivencia Infantil, que se transparente el curso legal en el que se encuentran los procesos de fiscalización respecto de las empresas participantes en las obras de remodelación de dicho espacio, así como si existía algún perjuicio del erario y patrimonio de la Ciudad de México. Este punto de acuerdo lo desecharon el PRI, el PAN y el PRD bajo el esquema de que no tenía mayor importancia. Ante esta situación y debido a las denuncias de los vecinos que desean que el bosque siga vigente, vamos a ingresar un punto de acuerdo mediante el cual le solicitamos al jefe de gobierno y a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaria del Medio Ambiente, a la maestra Tania Müller García, que se abstenga de construir el balneario en el bosque de San Juan de Aragón y se utilice ese recurso para la reforestación y rescate integral de este gran pulmón de nuestra ciudad. Es todo. También la diputada Beatriz Rojas ahondará en este tema. Gracias. Buenos días. Aunado a lo que comentó ya nuestro coordinador de Morena, a lo que comenta mi compañero Paulo, que también es diputado en la delegación Gustavo Amadero, y por ello la preocupación en el tema de bosque de San Juan de Aragón, sí, nos preocupa mucho que se estén ocupando áreas verdes y que incluso hayan sido taladas, disminuyendo así el potencial del bosque para mejorar el medio ambiente y nuestra misma vida. Esas áreas verdes producen oxígeno, fortalecen el suelo, capturan agua de lluvia, recargan los mantos freáticos, además de ser un lugar de descanso para aves migrantes
y fauna resistente de este espacio verde. El Ejecutivo local desatiende el mandato constitucional, sus leyes reglamentarias federales y locales en materia de equilibrio ecológico, incluso el mismo plan verde de este gobierno. Esos instrumentos establecen como obligación proteger los ecosistemas y aumentar el número de áreas ambientales protegidas. El gobierno desatiende también compromisos adquiridos con organismos internacionales para disminuir el deterioro ambiental. Como representante popular del sexto distrito local, en donde habita la población más cercana al bosque de San Juan de Aragón, nos preocupa que se estén atentando contra la segunda área verde de mayor relevancia del Distrito Federal, uno de los pulmones más importantes de esta ciudad después del bosque de Chapultepec. Nos inquieta también que la convivencia a la que se refiere el doctor Mancera se esté confundiendo con concesionar áreas que eran de recreo para la población a empresas u organizaciones que obtienen el derecho privado sobre las mismas. Por congruencia con la vida y el bienestar de la población actual y las generaciones futuras, nos oponemos determinantemente a la destrucción de las áreas verdes y a su tala inmoderada. Exigimos que se detengan las obras proyectadas en el bosque de San Juan de Aragón hasta que no se hagan del conocimiento de la ciudadanía. Anteriormente también ya se presenté un punto de acuerdo en donde estoy solicitando el fideicomiso para el bosque de San Juan de Aragón. Primer inicio, cuando lo presentamos como grupo parlamentario de Morena, fue totalmente rechazado, sin siquiera subir a argumentar por qué no se podía aprobar ese fideicomiso, sencillamente fue rechazado. Posteriormente, con este mismo punto, sin cambiarle ningún punto ni ninguna coma, fue presentado por un compañero diputado del Verde, y entonces fue como se pudo aprobar. Ahí sí pasó. Bueno, tenemos pendiente trabajar para buscar el recurso para ese fideicomiso, pero ahorita está turnado un punto más respecto al bosque de San Juan de Aragón, donde la propuesta es que se exhorta al titular ejecutivo del Distrito Federal y a la secretaria del Medio Ambiente para iniciar un decreto que establezca como programa permanente prioritario de interés y utilidad pública las acciones de reforestación, restauración y mantenimiento de las zonas arboladas y flora de bosque de San Juan de Aragón, incluyendo en el mismo las modalidades de conservación y protección. Sí nos preocupa mucho la situación que estamos viviendo en Gustavo Amadero, tanto el sexto distrito local como el séptimo local. Todas las secciones San Juanes de Aragón son las que rodean este bosque, y hemos hecho visitas de manera permanente y hemos visto la tala inmoderada que hay de árboles. ¿Es cuánto?